Antena TV. Yo no nací sin causa, yo no nací. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con perspectiva de género. Ya estamos jueves 4 de diciembre de este 2014 y como todos los jueves, se acuerda que la semana pasada le anunciamos, como todos los jueves vamos a tener un programa especial aquí en Ecos. Es un programa derecho humanista, es un programa que se llama Nuestras Voces y es un programa donde usted va a ver a personas, hombres y mujeres de distintas organizaciones de la sociedad civil de aquí, de Chihuahua, de todos los sectores, de mujeres, de campesinos, indígenas, colonos, platicando de sus problemáticas, exponiendo sus problemáticas, haciendo denuncia, haciendo exigencias y bueno, Nuestras Voces es este programa social, es este programa que promueve el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y tiene como propósito plantear estas problemáticas, situaciones diversas que tiene distintos sectores aquí en Chihuahua, y no nada más de la ciudad, sino de todo el estado, del sector urbano, del sector rural, y bueno, vendrán distintas voces, vendrán distintas personas, hombres y mujeres de distintas organizaciones, cada jueves de cada semana, aquí a Ecos de Mirabal, en este programa especial que diseñamos con este nombre, Nuestras Voces, que tiene pues todo un digamos que todo un emblema, ¿no? Nuestras Voces es un programa plural, una idea plural, tiene también voces del pueblo, es decir, que sean nuestras propias voces las que se escuchan. Entonces este programa tiene esta intención, que sean las voces de estos hombres y de estas mujeres, de todas estas organizaciones de la sociedad civil, las que se escuchen. Y vamos a continuar. La semana pasada estuvieron aquí mujeres de distintas organizaciones, estábamos en el contexto del 25 de noviembre, del Día Internacional para Erradicar la Violencia de Género, y hoy vamos a tener un programa muy especial, más de la zona rural, más del campo, con representantes del Barzón, pero lo vamos a ver al ratito, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con este programa especial, Nuestras Voces. Nos vamos a un corte y regresamos rapidito. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Ponte listo y cuida a tu aguinaldo. Evita extorsiones y fraude telefónico. Si alguien te llama diciendo que un familiar está en problemas o felicitándote por haber ganado un premio, evita el diálogo, cuelga y denuncia al 066. No contestes llamadas de números desconocidos, puede ser un engaño. Ponte listo y cuídate, aguinaldo. Fiscalía General, Gobierno del Estado. Esta temporada de frío, evita cambios drásticos de temperatura. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Si tienes el calentón encendido, abre al menos 2 ventanas 15 centímetros y apágalo al dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. No satures las tomas eléctricas. Abrígate bien y protégete del frío. Chihuahua vive seguro. Antena TV. Hoy es tiempo de prepararte para el futuro. Cantar en conciertos, ir al cine. Imagínate cambiando pañales, comprando chambritas, desvelándote diario. No te precipites, todo tiene su tiempo. Tener familia merece el mejor momento. Planifica, es tu mejor decisión de vida. Visita tu unidad de salud. Infórmate, cuídate, es gratis. Sistema Nacional de Salud, Gobierno de la República. Ponte listo y
y cuida tu aguinaldo. Te recomendamos que si sales del banco y observas que tu carro tiene un neumático desinflado, regresa al establecimiento y pide ayuda. Acude a los cajeros acompañado. Retira solo el dinero necesario y no le des tu NIP a nadie. Ponte listo y cuida tu aguinaldo. Fiscalía General, Gobierno del Estado. Ponte listo y cuida tu aguinaldo. Te recomendamos hacer tus compras en familia o con amigos. Lleva solo el dinero y documentos que necesites. Camina por lugares iluminados y en sentido contrario a los automóviles. Además, evita el trato con extraños. Ponte listo y cuida tu aguinaldo. Fiscalía General, Gobierno del Estado. ¿Eres egresado de alguna universidad o centro educativo de Chihuahua? ¿Hablas inglés y te gustaría estudiar en el extranjero? Tenemos una beca para ti. Capacítate en Calgary, Canadá. Si egresaste de alguna ingeniería este 2014, forma parte de este gran proyecto que te aportará en tu crecimiento laboral. Chihuahua vive en la educación. Gobierno del Estado. Ponte listo y cuida tu aguinaldo. Evita extorsiones y fraude telefónico. Si alguien te llama diciendo que un familiar está en problemas o felicitándote por haber ganado un premio, evita el diálogo, cuelga y denuncia al 066. No contestes llamadas de números desconocidos. Puede ser un engaño. Ponte listo y cuida tu aguinaldo. Fiscalía General, Gobierno del Estado. Esta temporada de frío, evita cambios drásticos de temperatura. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Si tienes el calentón encendido, abre al menos 2 ventanas 15 centímetros y apágalo al dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. No satures las tomas eléctricas. Abrígate bien y protégete del frío. Chihuahua vive seguro. Antena TV. Hoy es tiempo de prepararte para el futuro. Cantar en conciertos. Ir al cine. Imagínate cambiando pañales, comprando chambritas, desvelándote diario. No te precipites. Todo tiene su tiempo. Tener familia merece el mejor momento. Planifica. Es tu mejor decisión de vida. Visita tu unidad de salud. Infórmate. Cuídate. Es gratis. Sistema Nacional de Salud. Lugar encendido del árbol navideño. Habrá música, diversión y muchas sorpresas. Este domingo 7 de diciembre en la Plaza Mayor desde las 2 de la tarde. Las primeras 3,000 personas en llegar tendrán boleto gratis para la pista de hielo. Festival Chihuahua vive la Navidad. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten. Así perseguir a la felicidad y así perseguir. Estamos ya empezando con este programa, este nuevo programa Nuestras Voces. Yo le digo que es un programa de derecho humanista y tiene la intención, entre muchísimas cosas, de que usted conozca sus derechos humanos. La idea de este programa es promover los derechos humanos y justamente hoy vamos a hablar de derechos humanos del campo. Déjeme presentarle a mi invitada y mis invitados. Tengo 2 invitados y una invitada hoy aquí en este programa Nuestras Voces, que estamos arrancando. Es la segunda semana de este programa especial que tenemos aquí adentro de Ecos de Mirabal y yo los presento con muchísimo gusto. Vamos a hablar del campo, de la situación emproblemada que tiene el campo, siempre está en esa situación. Y bueno, si me hace favor aquí de abrirme la cámara para presentarlos, tengo aquí junto a mí a Martín Solís. Bienvenido, Martín. Está acá Pablo Gómez y está Siria Solís, que viene de mero Benito Juárez, Siria. Bueno, ella y ellos son integrantes del Barzón de Chihuahua. Y bienvenidos, bienvenida, me da mucho gusto que estén acá. Y vamos a hablar de manera muy especial de Benito Juárez, este ejido Benito Juárez,
que ha tenido distintos problemas en los últimos años, pero vamos a aprovechar para hablar de la situación del campo en general, la problemática del agua, la problemática con los productos, la problemática con los costos de los energéticos, de los insumos en general del campo y bueno, de lo que alcancemos a hablar. Pero a lo mejor arrancamos con Benito Juárez, vemos cómo andan ahorita la situación y de ahí en adelantito nos vamos. Bienvenidos. Adelante, Martín. Bueno, queremos agradecerte por estar aquí el segundo programa de Nuestras Voces, ¿no? Sí. Y hoy nuestra voz es sobre los derechos humanos que están desde el campo visibilizándose en términos del derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente sano. Y bueno, pues quiero empezar haciendo una pequeña semblanza de nuestra comunidad. Todo el mundo está orgulloso de un pueblo, ¿no? Así como tú estás orgullosa de ser de Ojinaga, ¿no? Claro. Sí. En el caso de Siria Leticia y yo somos del ejido Benito Juárez, un pueblo que está a 200 kilómetros de la capital. Nuestros orígenes son en el medio rural. Nuestros abuelos vienen desde la zona de los Apaches, en el presidio del Carrizal. Allá vienen nuestros orígenes, que allá por el año de 1925 llegaron a la zona, nuestros abuelos, y que abrieron las tierras con las pocas herramientas que había en aquel entonces, después del movimiento armado de 1910, después de la Revolución Mexicana. Se posesionaron de esas tierras, de lo que era la hacienda del Carmen, de Luis Terrazas, y que finalmente en 1929 fueron dotados de tierras al ejido. Ahí nacieron algunos de nuestros abuelos, ahí nacieron en los arroyos, no había dónde pernoctar, dónde vivir, y bueno, pues ahí les tocó nacer en los arroyos, y será tal vez por esa razón que amamos profundamente nuestra tierra, nuestros recursos naturales, el agua. 3, 4 generaciones ya, ¿no? Tres Abuelos, generaciones. nietos, bisnietos ya. Sí, incluso, ¿no? y jóvenes hoy que están los nietos, los jóvenes que hoy siguen esta causa, ¿no? Entonces, desde que llegaron nuestros antepasados a esa región, pues aprendieron a sobrevivir con esas condiciones del clima, con esas condiciones ambientales. En 1950 fueron pioneros en la apertura de tierras al cultivo de riego, con la construcción de la presa Las Lajas, que está sobre la cuenca del río del Carmen. En 1954 hicieron los primeros pozos agrícolas en la zona. El primer pozo en el estado de Chihuahua data de 1909, después de una sequía, y que siendo gobernador del estado Miguel Ahumada, dio una exención de impuestos al que hiciera los primeros pozos artesianos para obtener agua para la sequía. Bueno, nuestros abuelos en el 54 en esa zona incursionaron en la agricultura de riego por bombeo y en la agricultura de riego con la presa Las Lajas. Y de entonces a la fecha, bueno, el ejido Benito Juárez durante años fue un ejido modelo por la siembra de trigo, por la siembra de algodón, por las luchas que se dieron en aquellos años. El Barzón hoy cumple 20 años y el Barzón se ha identificado con la idea de que es la lucha por la cartera vencida. Bueno, desde 1954 se dio la primera consolidación de créditos, le llamaron en aquel entonces, que era la primera condonación de adeudos después de la caída del precio internacional del algodón, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra historia, condensada en pocas palabras. Fueron pioneros en la mecanización del campo, en los primeros tractores agrícolas están en la región, después de los menonitas, y la lucha por el agua, bueno, pues data de cuando tuvieron que extraerla del subsuelo a más de 100 metros, o a 100 metros de profundidad, y que lucharon porque les otorgaran el mandamiento presidencial del 54.7% del agua de la presa Las Lajas. De allá venimos. Y se habla de Benito Juárez. Bueno, lo que yo he escuchado de Benito Juárez es que llegó a ser un ejido con mucha producción. Así es, o sea, altamente productivo. En los 70s, 80s fue la época de Echeverría y de López Portillo, fueron ahí los grandes proyectos agrícolas, ¿no? De canalización de los canales de riego, de la compra de las primeras cosechadoras de algodón mecanizadas, los sistemas de riego que hoy son modernos o que hoy se usan en Chihuahua. Bueno, los riegos de aspersión los usamos nosotros en la década de los 80s. Fue en la segunda parte del país donde se usaron estos sistemas de riego, ¿no? Hoy están más popularizados, pero fueron las primeras comunidades ejidales, desde la propiedad ejidal, no de la pequeña propiedad, sino desde el ejido, donde se reivindicaron los proyectos agrícolas. Y bueno, es también un ejido donde llegó a tener 4 bancos en su mejor momento, ¿no?
la derrama económica, la región era muy importante, cubría hasta la zona de Ahumada, el municipio de Ahumada, ¿no? Porque ya se despepitaba el algodón, porque aún se sigue llevando la leche, las famosas quesadillas y asaderos de Villa Ahumada. El 60% de la leche se produce en la región, en Benito Juárez. Son 12.500 hectáreas abiertas a la agricultura de riego tecnificado, o que ha avanzado en los últimos años a tecnificarse, con mecanización del campo, fue un ejido modelo, pero que también fue de los primeros que salió a la lucha por el problema de la cartera vencida, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó, Silvia? ¿Qué pasó con Benito Juárez? ¿Qué le ocurrió a este ejido modelo para que esté ahora tan emproblemado? Bueno, mira, lo que le ocurrió a Benito Juárez, ¿verdad? Es triste recordarlo, que a nosotros nos duele en el alma, ¿verdad? Fue la entrada de una compañía minera que entró sin permiso de nadie ni nada, ¿verdad? Ahí comprando voluntades, comprando al comisariado ejidal, ahí repartiendo dinero, a más no poder. Entonces, cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo entró esta compañía, los ejidatarios y las ejidatarias, ¿verdad?, tratan de informarse sobre la repercusión que puede traer la industria minera ahí con nosotros, que somos un pueblo tradicionalmente de agricultura y de ganadería. Entonces un grupo de mujeres, propiamente fuimos 4 compañeras las que nos dimos a la tarea de asistir a un taller a México, al Centro PRO de los Derechos Humanos, donde nos informaron, ¿verdad?, porque propiamente nadie sabíamos el impacto, ¿verdad?, asesino que tiene la industria minera cuando un pueblo es de agricultura y ganadería. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de ir a tomar ese taller. 4 días duramos en México, las compañeras y yo. Ahí nos dijeron que se nos iba a terminar el agua, que la industria minera gastaba mucha agua, o se hacía mineral o se hacía de agricultura, nuestra comunidad. Y pues ni tarde ni perezoso, ¿verdad?, los habitantes de Benito Juárez, los ejidatarios, el pueblo en general, nos dimos a la tarea de informarnos. Somos un pueblo que nos gusta informarnos, que leemos, que vemos internet, y bueno, ya nada es oculto ahorita. Vimos que propiamente así era, ¿verdad?, que o el pueblo tomaba agua o sacaba oro. Esa es la realidad de Benito Juárez. De ahí se desencadenó un enfrentamiento en la comunidad que llegó a terminar con 2 muertes, ¿verdad?, que todavía ahorita nos duelen porque no ha habido justicia para nuestros compañeros, y la cual no nos cansaremos de gritarlo y de decirlo, que nosotros queremos justicia, ¿verdad? Se fueron nuestros compañeros, sembraron una semilla de rebeldía en el pueblo, y nosotros nos damos a la tarea, ¿verdad?, de seguir floreciendo esa semilla que ya se sembró ahí. Nosotros seguimos en la lucha, defendiendo nuestra tierra, nuestra agua, ¿verdad? Porque pues yo todo el tiempo he dicho que el ser humano que viene a este mundo y no viene a defender la tierra, pues entonces ¿a qué vino?, ¿verdad? Esa es mi filosofía. Entonces, el pueblo de Benito Juárez, hagan de cuenta que le cayó una maldición, así nos sentimos. Tenemos miedo, no sabemos a quién ni a quiénes, pero es un miedo que tenemos toda la gente, más cuando se oscurece, ¿verdad? Decimos, ay, Dios mío, bueno, nos vamos a nuestras casas y el temor sigue ahí. El temor desde el día en que nuestros compañeros fueron asesinados. Benito Juárez no tiene tranquilidad, ¿verdad? Estamos con ese temor. El pueblo se dividió, las familias ya no son las mismas. Hay hermanos que se pelearon, primos, pero aún así seguimos en la lucha y con ese odio corriendo a más no poder ahí por el pueblo. Yo creo que lo describes muy bien, Siria,
Es una situación en Benito Juárez después de tener, bueno, este ejido modelo, como lo describió Martín, entrar a una situación tan problemada, Pablo, que llegó al asesinato de Ismael Solorio y su esposa Manuelita, ¿no? Pero además una situación tan problemada de este clima, de este contexto del que Siria nos habla, de riesgo, de violencia, de confrontación, de un pueblo dividido, digamos, ¿no? Y de una lucha que ya son más de 2 años, es una lucha que se ha prolongado, lucha del pueblo en contra de la minera y de una insistencia de la minera. Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de muchos intereses. ¿Cuál es ahorita el panorama en Benito Juárez? El Barzón ha tenido una participación importante, ha estado en manifestación acá en la ciudad, acá en la capital, con manifestaciones multitudinarias en distintas ocasiones, han sido negociaciones, han sido protestas, ha habido de todo, pues. ¿Cómo está ahorita Benito Juárez? ¿Cómo está la situación y qué va a pasar? Bueno, yo creo que Benito Juárez ha sido un espacio que ha sufrido ha pasado por muchas etapas en el devenir de su historia. Desde ser un ejido modelo con altos índices de productividad, fue también un ejido que fue de los primeros que inició la lucha en contra de los bancos cuando Banrural le quiso quitar sus bienes, sus tractores, sus bodegas, y ellos dieron una lucha muy importante. Posteriormente, y siguen dándola, posteriormente viene la lucha por la defensa del agua, que fue lo que degeneró este asunto, esta zozobra en el pueblo, la lucha por la defensa por el agua. México, bueno, en esa época el estado del país, la mitad del país pasaba por una situación de sequía muy terrible. Benito Juárez fue pionero en la defensa del agua. Benito Juárez fue compañeros del Barzón, orgullosamente del Barzón y de Benito Juárez, iniciaron toda una campaña por la defensa del agua, iniciaron toda una campaña por mecanizar, eficientar el uso del agua, haciendo propuestas en el Congreso de la Unión, sacando recursos del presupuesto federal para que le asignaran recursos para estos programas de eficientar el agua. Posteriormente se atravesó el tema de la mina, se agudizaron ahí se agudizaron las contradicciones por la lucha en contra de la mina, por la defensa del agua, y bueno, llegamos a esta situación donde fueron asesinados 2 compañeros. Pero a mí me parece que el pueblo de Benito Juárez es un ejemplo de lucha en el país. Tengo la impresión, que fue el primer ejido en el país donde una asamblea ejidal, por mayoría, rechazó una minera. Les prohibió expresamente que no los querían ahí en 100 años. Y ese es un ejemplo de lucha, ese es un ejemplo de cohesión, es un ejemplo de unidad. Esto, bueno, como decía Siria, tuvimos que pasar por la terrible experiencia de la desaparición física de 2 compañeros queridos por la comunidad, compañeros con los que pudimos convivir algún tiempo. La lucha ha sido muy, muy fuerte. Es un lugar también donde tengo la idea que fueron algunos compañeros que se fueron amenazados por la minera, por la situación por la que estaban pasando, fueron los primeros que tuvieron medidas cautelares, en donde el Estado se obliga a resolver el problema de fondo, pero además se obliga a vigilar por la vida de aquellos luchadores que están defendiendo el agua, que están defendiendo la producción de alimentos. Y entonces Benito Juárez es un emblema de lucha en el país. A mí me parece que es un emblema de lucha del país, en donde ha sido un poco diferente en otros lugares. Hay muchas luchas emblemáticas, la Parota, hay muchas luchas emblemáticas en el país, pero el camino que ha seguido este pueblo de la legalidad, y debe quedar muy claro ante los ciudadanos, ante los
chihuahuenses que nos están escuchando han escogido el camino de la legalidad, de la lucha pacífica, a pesar de que no son nada dejados. No son nada dejados y esto bien lo saben los adversarios, desde el gobierno que simpatizan con toda esta mina, y lo saben nuestros adversarios políticos. Por eso a mí me parece que el ejido Benito Juárez es un ejido muy importante para que debería de reconocérsele, inclusive por las autoridades, debería de reconocerse la valentía que han tenido de enfrentar a una empresa tan enorme como son las mineras, que han venido a generar causar un desastre ecológico en el estado. La semana pasada se volcó una pipa de cianuro, no recuerdo de qué era, y todas estas cosas el pueblo de Benito Juárez lo está denunciando, y son los peligros que están viviendo todos los pueblos donde hay minas cerca. Un ejido emblemático en las luchas campesinas en el estado Dolores fue destruido por una mina, donde inició la lucha Arturo Gámez, Salvador Los Gaitán en la 1965, hoy está destruido por una mina. Y bueno, Benito Juárez es un ejemplo de lucha, que deberían de sentirse orgullosos las autoridades, porque les han estado enseñando el camino de por dónde deben de caminar, les ha estado enseñando el rumbo de por dónde se deben de manejar las cosas, y no simplemente aceptar, porque es fundamental para ellos, es fundamental implementar el fracking, que es un problema que se nos va a venir, ser el primer productor de oro en el país. O sea, son cosas que efectivamente pueden traer mucha derrama económica, pero también van a traer muchas desgracias. Y nosotros, los chihuahuenses, deberíamos estar agradecidos con el pueblo de Benito Juárez, que nos ha estado enseñando por dónde caminar. Y bueno, Benito Juárez para el Barzón es un emblema, es una lucha con la cual nos identificamos plenamente, es un grupo de compañeros valerosos. Las mujeres y los hombres de Benito Juárez son bragados, no le sacan a lo que viene enfrente, pero además otra de las cosas que nosotros debemos reconocerles se dedican a producir alimentos para los de la ciudad, y que también nosotros tenemos que reconocerles la lucha que ellos dan por la defensa del agua y sus tierras, pero además debemos estar agradecidos con ellos porque están produciendo alimentos para que los de la ciudad podamos comer. Sí. Estábamos viendo algunas imágenes de allá de Benito Juárez, bueno, el agua que tienen, pues, ahí te comento un poco, Dora, las imágenes que veíamos era sobre la lucha que se dio en la cuenca del río del Carmen ante el aprovechamiento ilegal del agua. Estas imágenes que vemos aquí son de aprovechamientos irregulares por parte de una parte de la comunidad menonita, son tajos sobre el río que impiden llegar el agua. Hay que poner el escenario. La detienen, no llega a la presa, esa agua está concesionada a la presa de 1955, que se creó el distrito de riego 089 del Carmen. Todos estos aprovechamientos que hoy vemos aquí en pantalla son ilegales, han funcionado durante años. Y bueno, esto nos hace crisis en el 2011, 2012, después de la enorme sequía y después de la helada, en que un grupo de compañeros de Benito Juárez en febrero del 2012 encabezan la caravana del hambre a la Ciudad de México, y que bueno, empieza a luchar en el mes de junio del 2012 por regularizar la cuenca hidrológica del río del Carmen, que comprende el acuífero Santa Clara y el acuífero Flores Magón Ahumada. Estas obras son ilegales, no cuentan con títulos de concesión de agua, no cuentan con cambio de uso de suelo por parte de Profepa y Semarnat, están electrificadas violentando las propias normatividad de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, este es un conflicto adicional al de la mina que la compañera Siria decía que es un asunto de maldición estar asentados sobre... Se juntaron, ¿verdad? Se juntaron las dos crisis, ¿no? Y bueno, una es nuestra desgracia, y digo desgracia, de estar asentados en el yacimiento más importante de molibdeno de América Latina. Molibdeno, que es un material que se usa en las telecomunicaciones y en la industria militar. Hay oro y plata en la región, y bueno, fue cuando la mina que pretendía entrar a nuestro pueblo, y bueno, se junta con la sequía. La presa no tenía agua no más que para 2 hectáreas por ejidatario,
no de Benito Juárez, sino de toda la cuenca, es decir, del ejido San Lorenzo, que tiene dotación de aguas del río del Carmen desde 1935. Un ejido histórico también, porque ahí se dan la primera organización de magonistas, de la gente que anduvo con Flores Magón, con Constantino Rodríguez, que después resultó ser abuelo de Lucha Castro, sí, ¿no? Pero don Constantino, que fue de los impulsores ahí de la lucha. Pablo ahorita hablaba maravillas de nuestro pueblo, hay que decir, y que en esa región estuvo el doctor Pablo Gómez, ahí en la normal de Flores Magón, en el poblado de Flores Magón. Fue doctor, aparte de maestro, fue doctor de muchos de nuestras familias, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y bueno, ahí se dejó la semilla de aquellos años, ¿no? O sea, no es casual, digo que la semilla viene desde los apaches. No sé si nuestros abuelos o nuestras abuelas, pero desde ahí viene el tema de esa región. Y fue una lucha por el agua muy importante, digo, estos ejidos que tienen dotación de aguas y de tierras desde 1935, incluso Máximo Castillo en 1916 repartió la tierra en la zona, las 5 o 6 haciendas terraceñas de la región. Se dio este conflicto por el agua que hoy nos lleva a que siga el tema, el conflicto con los productores menonitas que abrieron tierras al cultivo. Y bueno, esto trae una afectación directa a nosotros porque se agotó el agua en la presa y se agotó el agua en nuestros pozos. En pocos años se la acabaron por el mal uso, por el uso indebido. Nos obliga a hacer nuevas inversiones que son muy costosas, que el campo está descapitalizado. Y cuando Pablo menciona que nuestro ejido produce alimentos, efectivamente así es. Ahí se siembran, bueno, ahí se obtienen más de 30,000 toneladas de chile jalapeño, 30,000 toneladas de chile chilaca, ¿no? Que es tan típico en el estado, que va a la exportación y que va al mercado nacional. Ahí se obtiene, te decía, el 60% de la leche que se consume en vía asaderos o quesos en vía ahumada. Se produce la alfalfa que se vende en la laguna y en la cuenca lechera de Ciudad Juárez, del Valle de Juárez, ¿no? Es una zona importante en la derrama económica. No es un ejido digamos, de los más pobres del estado. Es un ejido que cuenta con maquinaria, con patrimonio, que ha salido de 3 o 4 generaciones. Y bueno, nuestra lucha principal es el agua, no exclusivamente en Benito Juárez, te decía, es San Isidro, es San Lorenzo, es la propia comunidad, colonia agrícola de Flores Magón, son 16 ejidos del municipio de Ahumada, son ejidos en la parte alta de Namiquipa y de Riva Palacio, y de propias comunidades menonitas que cuentan con concesión de agua de riego y que un grupo de personas de esa comunidad, de la comunidad menonita, que son los menos, se apropian de manera ilegal del agua sin la participación de las autoridades, ¿no? O sea, la complacencia de las autoridades, a pesar de las leyes, a pesar de un marco jurídico que permite evitar ese tipo de prácticas, se siguen cometiendo, ¿no? Y es que el problema del agua, hay que decirlo, está en todo el estado. Es que no tenemos agua en todo el país, una buena parte del país, pero digamos que en Chihuahua. Chihuahua, te doy un dato en este momento. Es grave. Gravísimo, ¿no? Chihuahua tiene 520,000 hectáreas abiertas al cultivo de riego por bombeo, es decir, con agua de pozo del subsuelo. Para hacer un uso sustentable del agua tendríamos que dejar de quitar el 50% de la agricultura de riego para manejarla sobre el agua que tenemos disponible cada año. O sea, una sobreexplotación del 50%. Del 100%. ¿Del 100%? Del 100%. Tendríamos que reducir el 100%, el 50% de la superficie para regularla a como marca la ley. De ese tamaño es. Y bueno, aquí los primeros afectados van a ser las ciudades. Te pongo un ejemplo, se están desmontando aquí 450 hectáreas, aquí en el kilómetro 52, aquí en el Sauce. En este momento, si tú tomas imagen o tomas fotografía, vas a encontrar ahí perforadoras, vas a encontrar máquinas abriendo tierras al cultivo sin cambio de uso de suelo, sin concesión. Es el agua que les van a quitar a las ciudades de Chihuahua. Es más, ahorita hay un problema tan fuerte con de las colonias que van a suspender el suministro de agua, precisamente del acuífero del Sauce. Que ahí nos vamos a dar cuenta. Ahí nos vamos a dar 5 días los chihuahuenses cuenta del problema del agua. De cómo es vivir sin agua. Y todavía no entra el fracking. Y todavía no viene el fracking, ¿no? Pero doy nomás un dato. El derecho humano al agua está considerado como el que tengamos acceso a cuando menos 50 litros diarios de agua por persona, que la fuente de agua no esté a más de 1 kilómetro de tu domicilio, que no sea más del 3% de tu ingreso del domicilio. Son las 3 condiciones que te plantea el derecho humano al agua según la ONU, ¿no? Pero para tu alimentación diaria, ahorita las amas de casa que están cocinando, los profesionistas que nos están viendo por televisión, la dieta diaria de una persona requiere 3.500 litros de agua para satisfacer sus alimentos diarios. Imagínate. Es decir, en la carne, en la leche. Producir 1 litro de leche cuesta 10.500 litros de agua para producir 1 litro de leche.
ese pantalón de mezclilla, este pantalón de mezclilla lleva 2000 litros de agua para tener este pantalón de mezclilla, ¿no? Producir 1 kilo de carne cuesta 15.500 litros de agua. Entonces hay un problema atrás que es la huella hídrica, que tenemos que reflexionar sobre el impacto a nuestras comunidades, a la propia ciudad de Chihuahua, a los consumidores, por el tema del agua, por el tema de la producción de alimentos. Sí, como que no lo tenemos claro. No lo tenemos claro. No tenemos conciencia. Conciencia, primero, de la escasez de agua. Hay escasez. Que vivimos en el desierto y que tenemos que aprender a vivir así. Vivimos en el desierto, no vamos a tener. Y luego pensamos, es que mañana va a llover. Y si le saltamos a algo va a llover. No, es que vivimos en el desierto y no va a llover. Tenemos escasez de agua, nos la estamos acabando. El agua, de 1000 maneras, de 1000 formas. Eso, primero. Pero por el otro lado necesitamos agua para sobrevivir, para tener alimentos, para tener productos, para tener de todo. Pero además hay varias situaciones en este tema del agua. Mira, el estado de Chihuahua, el agua que se genera en la sierra de Chihuahua, se usa para pagarle a los gringos los compromisos que tiene internacionales. Esa agua que deriva de la vertiente central, pero además la otra vertiente es agua que se va para Sonora y Sinaloa. Y entonces es agua que se produce en el estado, que no recibimos ningún beneficio. Se generan las comunidades más pobres del estado de Chihuahua, que es la Sierra Tarahumara, y en la parte de los Pimas, que es el agua que va al río Yaqui, y que no se recibe nada a cambio de esos pobladores, ¿no? Entonces tiene muchas aristas el tema del agua. Tiene muchas aristas, exacto. Mira, quiero presumir, nos invitaron a la COP20 en Lima, estaremos por allá la próxima semana. Lima es la ciudad de las más secas de América Latina, y un tema que se va a ver es el tema del agua. Vamos invitados en la reunión de los pueblos, la reunión alternativa de los pueblos, y un tema central es el del agua, ¿no? El Barzón hizo 16 puntos que tienen que ver para incidir en políticas públicas. Nos tocó elaborar esa propuesta, pero parte de la experiencia del norte, de la experiencia del desierto chihuahuense, de cómo tenemos que darnos cuenta todos, los consumidores urbanos, los productores agrícolas, todo el mundo tiene que darse cuenta que el agua es la vida, que no es nada más un eslogan, que sin ella hoy estas colonias que no van a tener acceso al agua durante 5 días van a ver cómo lo resuelven. Mi hija estaba contenta porque, papá, no me voy a bañar. No, mi hija, el problema es que no son 5 días y aguantamos. El problema es si esto fuera una condición para tener permanente, ¿no? De no tener agua, ¿no? Y bueno, hacia allá vamos y no cuidamos este recurso tan vital. Sí, porque hay que decir que los pueblos se acaban. Es decir, si no hay agua, los pueblos se acaban. Se acaban las ciudades. Para poder sobrevivir se requiere agua, y entonces el asunto está en tener políticas públicas que nos garanticen conservar el agua. Como ahorita que comentaban y que narraban la problemática de Benito Juárez, es que efectivamente los grupos de menonitas, y no se trata aquí de discriminación racial ni de nada, yo quiero dejarlo muy claro, porque luego con ese pretexto luego nos critican o no quieren que lo hablemos. Dora, hay un asunto, mira, han vinculado esta lucha del Barzón, la han aderezado con que es contra la comunidad menonita, y eso es totalmente falso. Los compañeros menonitas que estuvieron embroncados con los bancos estuvieron en el Barzón. El primer preso que hubo por cuestiones de deuda, por cuestiones de deudas, fue un menonita al cual lo detuvieron, y el Barzón luchó por sacarlo. O sea, la lucha, el Barzón no en ningún momento son compañeros que participan en el Barzón. Exacto, eso hay que aclararlo, porque para claro, que no se piense, ni siquiera se imaginen que no es un asunto racial. Lo digo esto porque lo mismo está ocurriendo en Ojinaga, es decir, el asunto de Benito Juárez con la problemática con los menonitas no es exclusivo de Benito Juárez, está en Villa Ahumada, está en Cuauhtémoc y está actualmente en Ojinaga, donde están abriendo al cultivo muchísima tierra, porque Ojinaga, el municipio, tiene agua, pero yo sé que si se abre indiscriminadamente, al ratito no va a haber agua en Ojinaga, es decir, debe de haber desde la autoridad junto con los menonitas, y yo no digo que no produzcan, y yo no digo que no trabajen, el asunto es que debe de planearse, ¿no? Hay un problema aquí de falta de planeación hídrica, donde se saca el agua que quieras extraer sin ninguna restricción, y bueno, el problema es que la naturaleza sí restringe este acceso al agua, se acaba. El acuífero más sobreexplotado en el estado de Chihuahua, de los 60 y tantos acuíferos que tenemos, es el del Oasis,
donde se están sembrando 4 veces más la capacidad de recuperación del acuífero. Dale unos añitos y se va a ir. Se va a acabar. ir ese el acuífero. agua cuando llegaron ahí estaba a 70 metros, hoy está a 200 metros. Ya hay problemas ahí de metales pesados y de arsénico, entonces eso es bastante grave, ¿no? Ojinaga tiene otra particularidad, es una ciudad en el desierto que se inunda cuando llueve mucho, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, el tema del agua es un tema fundamental, es un tema central, viene el tema del cambio climático, está ligado, por eso es la conferencia de las partes en Lima, Perú, y está ligado el tema de que cada vez va a ser menos la disponibilidad de agua, menos el agua que va a llover, el agua que se desperdicia. De todo lo que llueve solamente se infiltra el 3%. Sí, exacto. O sea, de cada 100 litros que llueve, solamente 3 litros se infiltran al subsuelo. Y luego lo sacamos de los pozos con tanta facilidad para desperdiciarla, es decir, ese es el problema. Y entonces a Benito Juárez se le juntan los dos frentes emproblemados, los menonitas por un lado sacando agua indiscriminadamente, y la minera que va a requeriría mucha agua, es decir, ese es el problema tendría mucha agua. Y yo nos quedan 4 minutitos, es así apenas como una probadita esta que estamos haciendo, pero no me quiero ir sin hacer algunas precisiones. Primero, que es muy importante conocer el derecho que tenemos al agua, porque no, me parece que no tenemos como esa conciencia, el derecho a la tierra, me parece que hay que especificarlo. Quienes viven en los ejidos, en las colonias, en las comunidades, tienen derecho a defender su tierra, es su tierra. Y luego, el derecho a los alimentos, el derecho a tener un medio ambiente sano. A la alimentación, ya está legislado en nuestra Constitución el derecho a la alimentación. Y bueno, como decía Pablo, el agradecerle a la zona rural que siembra alimentos, porque luego somos despectivos y no agradecemos. El derecho al medio ambiente sano, que luego no lo... Y el derecho a ser campesino. El derecho a ser campesino y campesina, me parece que son muchos derechos. Son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, son los famosos DESCA, que lo veíamos en la literatura o que algunos no sabíamos qué era. Hoy que nos ha tocado vivir, bueno, nuestro discurso va cubierto del tema de los derechos humanos. Hace poco un periodista chihuahuense me dice, con la situación tan grave del país tienen que cubrir su discurso con el tema de los derechos humanos. Eso para varias cuestiones. Primero, para que los vean de fuera. Segundo, para que ustedes puedan visibilizar sus luchas. Tercero, para que sean socialmente aceptados y no sean discriminados en este sentido, ¿no? Son los que se roban el agua, son los que no le pagan a los bancos, no, son los que producen alimentos, que es el derecho a la alimentación, ¿no? Que van a los consumidores, ¿sí? Hoy el Barzón tiene 4 propuestas, pero bueno, es un tema para después que nos invites, sobre el tema de la reforma al campo, ¿sí? Pero en el caso concreto de lo que estamos hablando, son los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales de un pueblo en lucha, que va a seguir defendiéndolos y que bueno, se van sumando cada vez más. Es histórico porque ahí se impidió a una empresa minera trabajar por más de 100 años, es histórico porque ha dado la lucha por el agua. 6 meses después del inicio de nuestra lucha, el presidente actual sacó un decreto para regularizar para impedir la extracción de agua del subsuelo sin concesiones, lo que era la zona de libre alumbramiento en el estado, que eran 3/4 partes del estado que se podía hacer esa práctica. Y bueno, es una lucha que continúa y que esperemos que en otra ocasión aquí en nuestras voces, otros compañeras y compañeros puedan estar contigo. Sí, y bueno, se nos acaba el tiempo, pero yo sí quiero decir y comparto lo que decía Pablo. Yo vengo de un ejido también, entonces yo me identifico con esta lucha, me identifico con ustedes del ejido de Barrancos de Guadalupe, allá en Ojinaga, y la verdad es que sí da orgullo que gente campesina como ustedes defienda su tierra, defienda su agua, que investigue, que se prepare, que sean también jóvenes, hombres y mujeres, que las mujeres participen y que puedan salir y venir a la ciudad, pues a veces, ahora sí que a fuerza, un poco forzados, para defender lo que es de ustedes. La verdad es que sí, la verdad es que da orgullo. Me parece que tenemos que fortalecer esa lucha, me parece que tenemos que apoyar esas luchas campesinas y desde acá, desde las ciudades, tener muy claro esto que dice Martín, quien siembra allá en los ejidos nos comparte los alimentos, ¿no? Y podemos dejar de producir alimentos en Chihuahua si no tenemos esta conciencia. Yo les agradezco muchísimo, se nos fue el tiempo, Martín, Siria, Pablo, y bueno,
será uno de muchos programas que haremos del Barzón acá en nuestras voces. Muchísimas gracias al personal técnico que nos hace el favor de transmitir. Le tocó a Dani aquí la conducción, pero adentro está todo mundo, está Armando, está Abraham, Chicoche, Omar Vares y también Paola, que nos hace el favor de producir este programa. Nos vemos mañana, hasta pronto. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres. Antena TV.